Hola, comenzamos la clase número 4 de glúteos ya, ¿vale? Y seguimos haciendo las progresiones. Antes de hacer el calentamiento vamos a necesitar una silla con respaldo, un pequeño banco que ya utilizamos en la 2 de glúteo, un pequeño banco, unos libros apilados, ¿no? Vamos a necesitar una banda elástica, ¿vale? Una que vamos a utilizar para colocar amarrada en la altura de las rodillas, y otra que vamos a utilizar para un ejercicio de pie, pisándola, ¿vale? Puede ser la misma o puede ser dos como las tengo yo. Ok, listo, lista, pues comenzamos con el calentamiento. Vamos girando las caderas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, desde aquí puedes usar el respaldo para tomar equilibrio y 1 como un péndulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y ahora solo una pierna, flexionar y subir. Subir flexionando la rodilla y bajar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora anteversión, retroversión de la cadera. Va. 1, 2, mantén tu espalda neutra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, sigues apoyado o apoyada en el respaldo, pierna derecha, subes rodilla, abres y vuelves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, cambias igual con la otra. 1, 2, siempre abres y vuelves al frente. Vuelves al frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora vamos a la colchoneta y desde aquí hacemos círculos. 1, 2, 3, cuadrupedia, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual con la otra pierna. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí inspiras en el gato, expiras curvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo hacemos al contrario, fijaros, extiendo la pierna y recojo la rodilla. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias. 1, 2, 3, cambia de pierna. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora inspiras y al expirar extiendes mano, pierna contraria. 1, separa un poquito la punta del pie ahora, estabilizando las caderas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, solamente moviendo la pelvis, flexionando la pelvis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, juntas las dos rodillas, adelantas pierna izquierda y vas a hacer rebotes en la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias. La otra pierna igual. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya las dos manos y vamos a rotar un poco la columna. 1, manteniendo estable la cadera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Extiendes. Ok. Caminas con tus manos. Para el primer ejercicio vamos a utilizar una goma que nos vamos a colocar, o una banda elástica o una prenda elástica, para el primer ejercicio, que es el puente, que ya lo conocéis y que además ya es la última progresión. Luego en las próximas clases vamos a hacer el puente, vamos a darle una progresión ya más exigente. Ya con estas son 4, entonces yo creo que ya podemos pasar a alguna más exigente, ¿no? Eso lo hablamos en la clase de glúteo 5. Hoy vamos a hacer la progresión aquí, colocándonos justo por debajo de la rodilla, debajo de la rótula. El puente, recordar que es este. Pues yo voy a hacer fuerza para tensar la goma y sacar un poco la rodilla. La planta de los pies siempre un poco elevada, ¿no? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, nos vamos a mover la goma o la prenda elástica por encima de la rodilla, ¿vale? Y desde aquí, ya lo hicimos en el anterior, pero esta es una progresión, apoyando los codos, espalda recta, vamos a elevar una pierna haciendo rebotes sin que bascule la cadera, ¿vale? Y aquí tienes que concentrarte en involucrar el glúteo, realmente el glúteo, ¿vale? Concentrándote para involucrar el glúteo en la estabilidad de las caderas, que es lo más importante. Ok, nos preparamos. Primer ejercicio. 3, 2, el puente. Ponemos la goma por debajo de las rodillas. 1, le doy el crono. Ya, va. Recuerda, cuando subes, expiras, contraes suelo pélvico y glúteo.
Ok. Ahora cogemos la goma, la colocamos por encima de las rodillas y lo damos media vuelta. Vamos a hacerlo primero con la pierna izquierda. 3, 2, espalda recta, 1, va. Hago por extender la pierna hacia el techo, ahí involucro en un pequeño rebote el glúteo. Importante la cadera estable, este punto y este punto en el mismo sitio. Venga. Ok, 10 segundos de descanso y cambiamos de pierna, igual con la otra. Prepararse, espalda recta, caderas estables, alineadas entre ellas, cambia de pierna. Aquí tienes que activar el core, la musculatura del core, ¿no? La musculatura abdominal, la musculatura paravertebral, también para mantener tu espalda alineada. Cinco. Ok, primera vuelta. Nos damos la vuelta, bajamos de nuevo la goma por debajo de las rodillas y nos preparamos para iniciar la segunda vuelta exactamente igual. Va, inspiras, expiras, contraes. $15 segundos. Recuerda contraer el suelo pélvico, que a veces vamos haciendo las repeticiones y se nos olvida. No es algo que salga solo, ¿no? Ok, ahora pasamos la prenda elástica, la goma, por encima de las rodillas, media vuelta, igual. La segunda de las tres vueltas que tenemos. Espalda recta, neutra, va. Estable las caderas alineadas entre ellas es clave para involucrar el glúteo. Venga, venga, que se va notando. Vale, 10 segundos, descansa. Prepárate, 10 segundos y hacemos con la otra. 3, 2, 1, va, igual. Cuida las caderas. Es lo que más me preocupa de tener estable, ¿no? Este punto y este punto en el mismo sitio. Vamos, vamos, vamos. Ok.
Vamos a por la tercera. Media vuelta. Colocamos la goma por debajo ahora de las rodillas. Apoyamos los talones con las plantas de los pies un poquito hacia arriba. 3, 2, 1. Va, inspiras. Suelo pélvico al subir. Este es el ejercicio que vamos a hacer la progresión cuando hagamos la clase 5. Que se va a notar más, ¿no? Ok, colocamos la goma por encima de las rodillas y nos preparamos. Tercera y última vuelta. 3, 2, ok, espalda neutra, caderas alineadas, va, subo y bajo. Cada quien lo hace más rápido o menos rápido en función a la fatiga que vaya sintiendo en el glúteo. Cinco segundos, vamos. Ok, descansas, 10 segundos. Te preparas con la otra pierna, igual, espalda neutra, cadera bien alineada, 3, 2, 1, va. Venga, 20 segundos, se va notando ya, vamos. Diez. Ok. Descansa. Vale, nos quitamos la goma. Mientras descansamos os voy explicando los 3 ejercicios que tenemos ahora. Fijaros, ¿no? El primer ejercicio es primero de sensibilización, se llama, que es para evitar o hacer lo que debemos o lo que deberíamos evitar haciendo el gesto. Ya lo hicimos en la clase 2. Fijaros, este ejercicio es apoyándome en la silla, un pasito hacia atrás, ¿no? Dar un paso hacia atrás como lo estoy haciendo yo y subir. Y al subir voy a involucrar el glúteo. Entonces, este ejercicio lo que debemos evitar es que las caderas basculen, es decir, que pase esto. ¿Veis? Mi pierna baja por la cadera, no tanto porque haya flexionado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto ahora, 10 repeticiones a cada lado, para ser conscientes y luego evitar, al hacer el ejercicio, evitar cometer el error de que bascule la cadera, ¿de acuerdo? Venga, entonces buscamos ese banco o esos libros, lo que estés usando. No debe ser muy alto, ¿vale? Como el que tengo yo, no muy alto. Desde aquí, apoyándonos en el respaldo, apoyamos la pierna izquierda y vamos solamente a bascular la cadera, ¿vale? Venga, la cadera de la pierna que está en el aire. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no se flexiona tanto la rodilla, 9 y 10. Lo muestro al otro lado, me doy la espalda un momento, fijaros,
aquí. Este es el gesto, la rodilla no se flexiona atrás. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Entonces, el primer ejercicio, ese gesto que estamos haciendo es lo que hay que evitar para involucrar bien el glúteo, no porque sea contraproducente, sino para, primero, tener un mayor control del core, porque la cadera va a estar estable por la musculatura core, y luego, para involucrar bien el glúteo, ¿vale? Entonces, el ejercicio es este. Yo doy un pasito atrás y subo sin que mi cadera bascule, ¿vale? Ahí. Ese es el primero. El segundo, sujeto la goma, la piso con los dos pies, cruzo la goma de esta forma y voy a hacer el peso muerto involucrando el glúteo. Entonces mis rodillas, fijaros, mis rodillas apenas se flexionan. Yo voy a bajar todo lo que pueda bajar y desde ahí subo con los glúteos sin que se flexionen las rodillas. Bueno, siempre están un poquito flexionadas, pero sin que se flexionen, no es esto. ¿Vale? No es esto aquí, que también es un ejercicio, pero todavía no lo hago. Ok, ese es el segundo. Y el tercero es una progresión. Todos son progresiones, ¿no? Pero esta es una progresión que se va a notar más, que yo necesito que apoyes en un sofá como lo estoy haciendo yo, o en una silla, en algo, una pierna atrás y la otra que se queda adelante, que esté alineada la rodilla, la cadera y el tobillo. Y desde aquí, con tu espalda recta, vas a bajar y a subir involucrando el glúteo, ¿vale? Lo vamos a hacer por número de repeticiones. Vamos a hacer primero 15, luego 12 y luego 10. ¿De acuerdo? Vamos allá. Son dos bloques. La idea mía en los glúteos, pues pocos ejercicios, bien enfocados a trabajar el glúteo y ya está. ¿Vale? Sin demasiado ejercicio. Ok, entonces vamos primero con 15 repeticiones cada pierna. Nos montamos en el banco, vamos allá. Un paso atrás, controlando la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Vamos con la otra pierna. Fijaros, lo voy a mostrar ahora desde aquí. Buscamos que tampoco gire o rote la cadera, que no bascule ni que rote. Va, preparamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora vamos con la goma. Son 10 repeticiones, luego 12, luego 15, ya sabéis. 3 vueltas. Pisamos la goma con la banda o la prenda elástica, con los pies un poco a lo ancho de las caderas. Cruzas la goma sin flexionar demasiado las rodillas. Lo muestro aquí, de perfil. Sin flexionar demasiado las rodillas y tensas las gomas. Busco que la tensión esté aquí en los brazos también. Va, bajo todo lo que pueda bajar. Fijaros que mi rodilla no se flexiona demasiado y subo con los glúteos. 1, 2. Sube y contrae el suelo pélvico y expira. 3, 4, 5, 6. Si notas muy fácil, como yo ahora, puedes ir bajando cada vez, agarrar la goma más abajo. Más tensión. 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora nos vamos a apoyar la pierna. Yo la voy a apoyar en el sofá. Atrás te colocas en una posición. Vale, y desde aquí, caderas bien alineadas, bajar y subir, tampoco demasiado, ¿no? 1, 2,
3, 4, caderas alineadas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. Igual con la otra. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Vamos a por la segunda vuelta. Va. 12 repeticiones y se nota ya. El pasito atrás. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, vamos. 11 y 12. Cambio de pierna. Igual con la otra. Va. 1, 2, controlando las caderas. 3, apóyate, no hace falta que lo hagas en equilibrio. 5, 6, contrae. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. La goma, banda elástica, por fuera, un poquito por fuera de las caderas, cruzo la goma y las tenso, bien tensas. Va, desde aquí, bajo. 1, 2, contrae bien los glúteos al subir, aquí contrae bien y suelo pélvico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Vamos al sitio donde estés apoyando la pierna atrás. Va. Caderas alineadas, encaja bien, que no bascule atrás, encaja bien. Va. 1, que no rote. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Wow. ¿Se nota? Va. Cambia de pierna con la otra. Prepararse. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Venga, pequeño descanso. Ay, los glúteos se notan. Vamos a por la tercera y última ya, vamos. Venga. Prepararse. 3, 2, 1. Estable, el paso atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Venga, la otra pierna.
Vamos allá. Estable la cadera. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Apóyate si necesitas, ¿eh? Yo lo estoy haciendo en equilibrio para involucrar más el glúteo, pero tú puedes hacerlo apoyándote. 6, perdón, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, toma. Venga, separas la goma, la pisas, cruzas las gomas en el centro, buscando buena tensión. Vamos allá, son 15. Mínima flexión en la rodilla, subo, contraes glúteo, suelo pélvico. 1, espalda recta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, venga, vamos, otro ejercicio. De atrás, prepararse. 3, 2, caderas bien alineadas. 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos, se nota. Cambia con la otra. Va. Alinea caderas. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Hecho. Cuarta clase de glúteos, seguimos progresando y además bien. Si lo vais siguiendo, si tenéis preguntas con algún ejercicio, decírmela. Se va notando, me gustan estas clases. Vale, vamos a estirarlo. Nos tumbamos despacito, abrazamos las piernas. Ok, ahí mismo donde estás, te tumbas, pierna derecha o izquierda, estiras, cruce abierto. Misma pierna, cruce más cerrado, una mano en cada rodilla o por detrás, presionas hacia ti, estiras. Piramidal. ¿Vale? Sin dejar de tener las piernas cruzadas, sujetas la mano contraria a la pierna que está arriba y muy despacito giras hacia el lado del brazo, ¿no?, que tiene sujeta la pierna. Muy despacio. Y este hombro que está aquí, el hombro contrario, que no se levante. Si se levanta es que ha bajado mucho, ha rotado mucho. Ok, apoyas el codo en el suelo y haces palanca para volver.
cambias. Cruzas la otra pierna, el cruce abierto, elevas, presionas hacia ti y estiras. Ok, cruce más cerrado, por detrás o una mano en cada rodilla, presionas piramidal. Vale, apoyas la pierna, el brazo o la mano contraria a la pierna que está arriba la sujeta y muy despacito rotas sin que este hombro se levante. Ok, ahora apoyas el codo y haciendo palanca vuelves. Te giras boca abajo. Apoya las manos debajo de los hombros, curva la espalda. Te levantas en cuadrupedia, apoya los pies, relajas brazos, hombros, cabeza. Y ahora muy despacio subes zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas. Muy bien, hecha clase de glúteo 4 y nos preparamos ya para la quinta. Besos, abrazos.